Siguiendo bajo esta tónica de los trastornos osteoarticulares en esta primera parte dentro de lo que es nuestro diplomado, quiero a continuación presentar a ustedes al doctor Marco Antonio Nájera Castro, médico adscrito al servicio de tobillo y pie del Hospital de Traumatología, también de Magdalena Salinas. Él, en esta ocasión, nos va a impartir una charla en función de lo que es el diagnóstico y el manejo de la osteoporosis. ¿Qué puedo decirles en función de esta enfermedad? Su frecuencia, su prevalencia y particularmente la afectación que en el grupo de edad avanzada, particularmente en la mujer, genera problemática extraordinariamente frecuente que lleva a que los daños a la salud sean muy impactantes. Estos daños conllevan, entre otros, la fractura de cadera. Esta concatenación entre la osteoartrosis, la osteoporosis, la artritis reumatoide y otro grupo de enfermedades concomitantes en donde la obesidad, la hipertensión, etcétera, conviven y conllevan a serios problemas. Quiero entonces pedirles su atención para escuchar la exposición del doctor Nájera Castro. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Me siento muy contento en participar en este diplomado y con un tema también muy importante y muy controversial. Controversial en cuanto al diagnóstico y controversial en cuanto al tratamiento, debido a que mucha gente, muchas personas tienen todavía dificultades para hacer un diagnóstico de este tema y del tratamiento también. Vamos a hablar de la osteoporosis. La osteoporosis pues, es un proceso también degenerativo como la osteoartrosis, pero que tiene también muchas características que esperemos les deje de utilidad y de enseñanza. Mi intención de este tema es hablar, aparte del diagnóstico y tratamiento, de cuál es la fisiopatología y la microestructura ósea de la osteoporosis, de tal manera que podamos tener un mejor consenso o una mejor decisión para ver qué pacientes debemos de tratar y qué pacientes no. Entonces vamos a entrar directamente a la plática. Vamos a empezar por lo que es la definición. La definición es la pérdida o disminución de la masa, estructura o función ósea que se asocia a fracturas. Esta definición es un poco simple, por eso pasamos al segundo punto en el que dice que es un trastorno en el cual existe una disminución de la masa sin un cambio detectable en relación con el hueso mineralizado del no mineralizado. Como ven, tampoco es de mucha utilidad esta definición porque no nos habla del problema real. Pero ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud dice que hay dos tipos de patologías, la osteopenia y la osteoporosis. La osteopenia es simplemente que hay una masa ósea baja y ellos lo toman como todo valor de un contenido mineral situado por debajo de una desviación estándar en personas normales medidos por estudios de densitometría ósea. Y la osteoporosis es aquel valor que ya está situado por abajo de 2.5 desviaciones estándar para un adulto joven. Y la severa sería lo mismo, pero para aquellos pacientes que ya tienen una o más fracturas por la misma fragilidad. Entonces, una definición como la que viene a continuación, que dice que una enfermedad esquelética
sistémica caracterizada por una masa ósea baja y un deterioro microarquitectónico del tejido óseo, nos va a causar un aumento subsecuente en la fragilidad del hueso y susceptibilidad al riesgo de fracturas. Entonces esta podría ser una definición mucho más acorde. Sin embargo, Harold Frost, un médico que se encuentra en Colorado, en Estados Unidos, nos habla de dos tipos de osteoporosis, la verdadera y la osteopenia fisiológica. La osteoporosis verdadera es aquella que corresponde a un paciente que tiene una menor masa ósea de lo normal, pero sus huesos son tan frágiles que cualquier actividad física ordinaria le va a causar una fractura espontánea y un dolor óseo. A diferencia de la osteopenia fisiológica, que es la que la mayoría de las personas tiene conforme va envejeciendo, que le corresponde a un paciente que es osteopénico, que no tiene fracturas o otros problemas hasta que ocurre una caída o un traumatismo, ya sea fractura de cadera, de muñeca o tobillo. Entonces, con estas dos definiciones pasamos a analizar primero lo que es la composición del hueso. La composición está dada por un 20% de agua, un 30% de material orgánico en el que se encuentra la colágena, los proteoglicanos y las células, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Un 40% son minerales y un 10% es un agua que está unida a cristales. Esta diapositiva acá se ve la fórmula química un poquito oscura, pero eso correspondería. Vamos a ver entonces qué enfermedades surgen de lo que sería propiamente las enfermedades del hueso. Estas sí serían en realidad enfermedades de la colágena y no enfermedades, como mal se llaman, del tejido conjuntivo a las otras, ¿no? Cuando hay una alteración en las fibras de colágena, ¿qué sucede? Cuando hay una síntesis disminuida, ocurre el escorbuto. Cuando hay una incapacidad en la producción de colágena normal, se presenta la osteogénesis imperfecta. Y cuando hay una incapacidad en la producción de fibras normales de elastina, ocurre lo que llamamos como síndrome de Marfan. Y aquella en la que hay una desorganización de los haces de colágena, se presenta la enfermedad que llamamos Ehlers-Danlos, que es una hiperelasticidad de las personas y que ustedes lo ven en los circos, donde se estiran la piel en grandes cantidades y volúmenes. ¿Qué pasa cuando hay una alteración en los proteoglicanos del hueso? Los proteoglicanos del hueso, dependiendo del proteoglicano que esté afectado, va a haber varios síndromes como los que ven aquí, Hurler, Hunter, Sanfilippo, Morquio y Maratux-Lamy, ¿no?, que son enfermedades que se dan en los niños y que son muy graves y muy demandantes de atención médica. Siguiendo con el hueso, ¿qué pasa cuando el osteoclasto tiene una hiperfunción? Pues entonces se ocurre lo que es la osteoitis fibrosa quística, que se da por el hiperparatinoidismo, o la osteoitis fibrosa renal, que se da cuando existe una acidosis renal. Cuando los osteoclastos trabajan con menos actividad, ocurre la osteopetrosis, como ven en la diapositiva del lado derecho, y que también se da en el carcinoma medular de tiroides, donde hay una actividad mayor de osteoclastos y el hueso se hace mucho más denso. ¿Qué ocurre cuando hay un desequilibrio entre la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos? Entonces ocurre la enfermedad de Payet, donde hay una osteodistrofia fibrosa hipertrófica del hueso y donde, si lo vemos histológicamente, vemos que hay muchos depósitos de tejido fibroso en el hueso. O en la osteosclerosis, donde hay también una formación mucho mayor de hueso. Cuando hay alteraciones en la mineralización del hueso, en el niño la falta de calcio nos da el raquitismo y en el adulto la falta de calcio nos da la osteomalacia. Y finalmente, cuando existe un defecto en la calcificación y disminución en la formación de tejido osteoide, ocurre lo que es la osteoporosis. De todas estas patologías que les comenté, obviamente la osteoporosis se lleva el 90-95% de la patología del hueso. Y es precisamente sobre esta patología que vamos a hablar porque es la más frecuente. Vamos a empezar a hablar primero lo que ocurre fisiológicamente en el hueso en crecimiento, en cuanto a la incorporación, la masa ósea, el metabolismo, el crecimiento, la microestructura y la biomecánica. Comenzando con la incorporación de calcio, como ven en esta gráfica, al año de edad el niño incorpora
el 100% de todo el calcio que consume. Y como ven en la diapositiva, esa incorporación va disminuyendo conforme va creciendo, de tal manera que entre los 25 y 30 años de edad ya no hay más incorporación de calcio. Esto es muy importante porque en las primeras etapas de la vida es cuando realmente hay que incorporar calcio. Entonces, como lo decía el eslogan hace muchos años, si la leche es poca, al niño le toca, pues esa es una verdad indiscutible. Vean cómo el recién nacido ingiere 1200 miligramos de calcio al día y excreta solo 39 miligramos, reteniendo más de 500 miligramos de calcio por día. Y para que esa incorporación sea efectiva en el adulto, ¿qué tiene que haber pasado? Pues que la mujer tiene que acumular más de 1 kilo de calcio y el hombre alrededor de 1 kilo 200 gramos de calcio a la edad de 20 años, que es lo que realmente sucede. Y en esta etapa en la que el hueso está creciendo, tanto en el hombre como en la mujer, el proceso en el que se altera la forma y volumen del hueso en crecimiento se le llama modelación, donde va a haber una resorción sin formación o una formación sin resorción precedente. La modelación pues es realmente un proceso en el que únicamente se da en el adulto joven, en el niño y adulto joven. Y puede prolongarse en la vida adulta o en el anciano, pero ya en menor capacidad. ¿Cuál es la finalidad de la modelación? Pues es incrementar la masa ósea y la resistencia del hueso que está creciendo, por lo que tiene que añadir hueso trabecular, creando osteonas, y se hace ineficiente en el adulto, como les comentaba, pero puede continuar en menor medida. ¿Qué pasa con la masa ósea? En esta gráfica también podemos ejemplificar cómo la máxima masa ósea, tanto en el hombre como en la mujer, se alcanza a los 30 años, que coincide también con la incorporación de calcio, en la que ya se hace isoeléctrica, ¿no? Y a partir de esa fecha empieza a perder tanto el hombre como la mujer 0.2% de masa ósea por año. ¿Qué pasa con el metabolismo óseo? Bueno, vamos a ver, cuando el calcio de un adulto joven es ingerido, alrededor del 20 al 40% es el que se absorbe en el tubo digestivo. Y esta absorción tiene dos modalidades, una por transporte pasivo y otra por transporte activo. El transporte pasivo es difusión simple y difusión facilitada, simplemente por gradiente de osmolaridad. Y el transporte activo sí hay una proteína que depende de energía, y esta proteína cargadora, que también es ayudada por la vitamina D, es la que va a meter el calcio en mayor proporción al torrente circulatorio. ¿Qué pasa ya en el torrente circulatorio a través del transporte activo? Pues bueno, el transporte activo va a contribuir significativamente en la absorción de este ion. Sin embargo, es saturado fácilmente por la concentración del ion. O sea, si hay mucho calcio en el tubo digestivo, nada más va a absorber cierta parte. Y es inhibido por alteraciones del tubo digestivo. Pues si hay acidosis, si hay diarrea, si hay aumento del peristaltismo, se va a modificar. Y una cosa muy importante es que es un sistema adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Que disminuye conforme la edad va avanzando. Por lo que el anciano, obviamente ya el transporte activo se va a hacer ineficiente.